cineasta, películas, literato, escritor, entrevista al presidente interino que de todo Colombia. esto es una industria que aquí se evidencia con las personas comprando los libros. No es nada fácil sacar uno, y más en tu caso, estás con los independientes y también estás con Planeta. Harold, un placer estar acá contigo y ojalá la gente se empiece a acercar, a sentarse y a escuchar a Harold trompetero. No, gracias por la invitación a que vengan y veamos este libro que se llama El Ojo del Huracán, que es una serie de crónicas acerca de lo que pasó antes, durante y después de la destrucción de la isla de Providencia con el huracán Iota. Quiero aprovechar como para calentar motores, que está Harold. Harold, ¿qué tanto te sirvió la academia? Tengo entendido que estuviste en la Universidad Nacional en esa maestría de creación literaria. ¿Cómo fue pasar 2 años? ¿Cuál fue el proyecto que tuviste ahí? ¿Y cómo te fue en lo académico? Bueno, yo digo que la universidad, la academia, los talleres literarios son como un centro de rehabilitación para escritores, son como centros de terapia de alcohólicos anónimos, pero de escritores anónimos. Yo tengo una frustración muy grande porque yo soy disléxico y para mí escribir es muy difícil. Desde los 12 años trataba de escribir, pero no lo lograba porque se me trastocaban las letras, se me pasaban las palabras de un lado para otro. Y a los 12 años escribí una novela que nadie pudo entender por ese motivo, y por eso me convertí en cineasta, porque no podía escribir, me quedaba más fácil comunicarme con imágenes. De hecho, muchos cineastas son disléxicos, Spielberg es disléxico, por ejemplo. Y lo que dediqué fue a tratar de iniciar mi carrera cinematográfica, a escribir y escribir. Y en ese camino entré a la universidad. Fue como el taller literario que me ayudó a encontrar mi estilo, y de ahí saqué un libro que está acá también, que se llama Todos los domingos son el fin del mundo, ya se los muestro, y fue mi primer ensayo, fue mi primer ejercicio para tratar de vencer mi dislexia, y sobre todo un camino muy duro que ha sido encontrar una voz propia dentro de la literatura, peleando contra los cánones de la literatura. La literatura, los mandamientos de la literatura dicen que no debe contar, sino de escribir. Este es el libro, Todos los domingos son el fin del mundo. Ese fue mi primer libro. Si lo pueden mirar, está acá. Son fragmentos muy cortos y cuentan un domingo a las 5 de la tarde todo lo que pasa en esa hora maldita del domingo de las 5 de la tarde, donde la gente entra en una depresión tremenda alrededor del planeta. Entonces empecé con ese libro. Y pues le fue muy bien, afortunadamente, acá con 531. Y pues eso fue la experiencia, fue como salir del closet, ir a la universidad, fue salir del closet. Este libro es muy duro, muy fuerte y muy visceral, y está escrito en pequeños fragmentos que cuentan alrededor del mundo, como en 60 ciudades, como con 100 personajes, que pasan un domingo a las 5 de la tarde. Cuando haces la maestría en la Universidad Nacional te encuentras con muchos docentes maravillosos que han escrito obras importantísimas, pero cuando vas a desarrollar la idea que tienes, la que llevas a la maestría, pues te reúnes con un profesor, casi que cada semestre puede ser uno distinto, así que son 4 docentes que casi que te dan como una directriz para desarrollar una obra, y los compañeros terminan leyéndote y corrigiéndote o ayudándote. Ese es un taller, ese taller literario. ¿Qué tanto te sirvió? ¿Qué tanto te sirvió no solo para tu escritura, sino también para leer a los otros compañeros y decirles cosas? Fue maravilloso, no solo aprender de los maestros, sino también aprender a no hacer caso. O sea, como que los maestros y los compañeros, todos vamos a volcar nuestras frustraciones en lo que escribimos. Realmente escribir es una puerta de escape, y como que cuando alguien le lee a uno, no está leyendo lo que el otro, sino está leyendo lo que a él le gustaría escribir.
Entonces también es como refianzarse uno mismo, ¿no? Y grandes maestros, tuve a Tomás González, a Pablo Rubiano, bueno, tuve a Ariel Luis y era eso. Y también hubo otros como Alejandra Jaramillo que me apoyaron muchísimo a apalancarme a que no les hiciera caso, sino que siguiera mi conciencia. Y creo que eso es lo que más logré en la maestría, como coger seguridad para hacerlo, para decir que la única regla es que no hay reglas y que no hay que tener miedo y seguir los instintos, y que si uno se equivoca o no gusta lo que uno hace, pues por lo menos uno muere en el intento y vence ese temor que tiene. Hay algo también muy bonito que cuando eres escritor o cuando lees, casi que te vuelves un adicto a lo de siempre, es decir, grandes plumas. Vamos a leer a Dostoyevsky, ¿sí? O vamos a leer a García Márquez, La Vargas Llosa, y llegan compañeros más jóvenes, más viejos que tú, pero te traen algo de fantasía. Entonces esto es un ejercicio muy bello. Bueno, yo creo que nos vamos a entrar, no sé si queremos dar un repaso para ya calentar motores con el ojo del huracán, con los otros libros que tienes aquí. Este es primero resultado de, bueno, no sé si resultado, pero sí tuvo mucho que ver la Universidad Nacional y el trabajo de la maestría, y con un nombre realmente poderoso. Por lo que veo, tampoco te gusta el fútbol, ¿sí? No, no me gusta el fútbol. El fútbol es de lo más vulgar, de lo más horrible que ustedes se puedan imaginar, pero eso nos salva de no sufrir esta depresión de los domingos en la tarde. Porque cuando uno es hincha de Millonarios, el fin de semana tiene un sentido. Por eso, rebájense un poquito, bájense a lo vulgar como para salvarse la vida. Y si no van a sufrir mucho, como los pero yo antes, en todos esos intentos y mis frustraciones para poder escribir, antes hice este libro, que se llama, hice 2 libros que los hice a 4 manos con un amigo que se llama Andrés Moya. Uno se llama El Manual del Buen Pirobo, ese libro es cara y sello, y por el otro lado se llama Del Putas. Son 2 libros en uno. Y son libros de humor reflexivos. Les voy a leer. El Manual del Buen Pirobo habla de lo que es el secreto de seducción de un pirobo, es la autocompasión. Son insights, cosas que nos pasan a todos, pero ponemos el nombre del pirobo para decir que le pasa a alguien que no es el que esperamos que sea. Háganle algo más. Cuando un pirobo toma, no le da guayabo físico, sino moral. La cama de un pirobo se reconoce porque las sábanas tienen como mínimo un quemón de cigarrillo. El bagaje cultural de un pirobo se mide por el número de colegios en donde estudió. Es muy divertido porque los manuales son como muy esquemáticos, como demasiado serios, y dan para el humor algo fantástico, algo fantástico. Cuando un pirobo silba es porque está haciéndose el pendejo. El primer carro de un pirobo es de tercera mano. La respuesta de un pirobo siempre será una pregunta. Lo único que no puede ocultar un pirobo son sus sentimientos. Frases así por el estilo. Y después, con Andrés, escribimos Del Putas. Y Del Putas también son frases. Este tiene un diseño más avesado. Y son frases de lo que sería del putas en la vida. Entonces, del putas que la única lengua que existiera fuera la de los besos. Del putas que la gente entendiera que los negros simplemente han estado más tiempo expuestos al sol que los blancos. Del putas que para madurar no tuviera que caerse uno de la mano. Son frases de ese estilo. Es un libro de Caricello. Este fue mi primer libro. Y después ya en solitario, pues vino Todos los domingos son el fin del mundo. Y luego vino Palabras que se lleva el mar. Palabras que se lleva el mar es la historia, ya tratando de ser novela y ser más formal, en esta frustración de ser un escritor con dislexia. Tenía la historia de una mujer convencional en la cual esta mujer es una gran actriz, una diva que queda náufraga en una isla en el Pacífico colombiano y tiene que luchar no solo contra su abstinencia al alcohol, sino también contra la isla y contra todo para salir adelante del naufragio. Acá encontramos una persona que es
muy abierta la literatura, o sea que no tiene como esos límites, no tiene un esquema, y eso es sumamente agradable. Es más, yo creo que con este cara y sello que tienes, lo haces y puedes tener una gran rutina de stand-up comedy. No, total, pero pues ya el humor no me interesa tanto. A mí eso siempre me da mucha pena que el humor no interese tanto, porque en eso no es muy bueno. Lo que pasa es que llevo 30 años haciendo humor y creo que el público, el colombiano, ya no está para chistes. Creo que el país ya no está para chistes. Creo que ya pasamos a otro momento y creo que, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día el humor no es humor, sino es bullying. Cosas como lo que hacen los comediantes, como lo que hace Juan Luis González, como lo que hace Daniel Samper, eso no es humor, eso es bullying, eso es burlarse de las personas, de la vida privada, realmente no están hablando de política, sino están hablando de meterse en el rancho de las personas y meterse en cosas que realmente no son. El único que ha hecho ese humor como poderoso ha sido Garzón, y lamentablemente se lo llevó la historia. Y Jaime Santos, Clima Urrutia, Clima Urrutia también, Jaime Santos, ellos dos, pero el humor mío. Entonces creo que se necesitan cosas más fuertes, que haya una reflexión, porque también lo que está pasando es que el humor no está llevando a reflexionar, sino a que haya más escándalos para que nos riamos. O sea, como que ahora es como que van a salir con este escándalo y no estamos haciendo un cambio social con el humor. Claro. Bueno, aquí puede haber un gran debate gigante. No sé, yo siento que el humor siempre nos ayuda mucho para entender las cosas y no sé, a ti que te gusta tanto el cine, algo así como Jojo Rabbit, tener un personaje como Hitler y burlarse de eso, a mí me parece que fue una gran idea y pues siempre te llevo como en el corazón y recuerdo ese comercial de ese hombre en el bus y que tiene caspa y que de pronto ustedes ya tienen esa imagen mental que estaba llena de humor, pero también de reflexión, de tantas cosas que igual, o sea, me parece muy aburrido que después de 32 años sigas haciendo lo mismo. Entonces yo sí creo que tienes que, entre comillas, traicionar a los que te seguimos, porque eres un artista y eso me parece sumamente válido y valioso. Shakespeare tenía una frase muy importante que la gente no ha tenido, los humoristas no la han tenido en cuenta. Shakespeare decía que humor era todo lo que le pasaba a los demás, tragedia lo que le pasaba a uno. Y el caso de la caspa, si uno lo mira, es una tragedia gigante. O sea, alguien adicto a cualquier cosa es una cosa desesperante. Yo lo veía como una tragedia. Y por ejemplo, en El Paseo, en películas como El Paseo, yo lo veo como una tragedia tremenda. Un papá que durante todo el año trabaja y el único momento donde tiene que estar con su familia y gastarse todo lo que ha podido ahorrar durante el año, se le convierte en toda la tragedia más grande porque nadie le hace caso, nadie le para bolas. Pues a uno le produce risa, pero para él es una tragedia grandísima. Yo no sé quién es Shakespeare, mentira, era un chiste, porque yo soy comediante. Entonces me encanta cuando haces esa alusión a todo lo que has hecho y en esa tragedia. Yo creo que gracias al humor es que estamos metidos ahí. Y eso es demasiado lindo, muy lindo. Pero hablemos de lo que bueno, está Néstor aquí. Y bueno, bienvenido Néstor. Como siempre. Bueno, ya de hoy. Mi nombre es Néstor Rivera, yo soy el editor de Harold Trompetero en Editorial 51. Y soy el editor de Harold Trompetero porque lo de Harold lo corrijo, lo manejo yo directamente. ¿Sí? Pues en la editorial hay otros correctores, hay otras personas y lo de Harold siempre lo cogí yo. El día de hoy quisiera aprovecharlo para felicitarlo por haber llegado con su a lactar el planeta. Es el libro que acabo de sacar con Planeta, se llama Lactar. Es la historia de una mujer de 68 años que queda embarazada. Y pues ha sido gracias a todo el trabajo que he hecho previo con otros libros y le agradezco a 531 que me ha apoyado para pues, ahora estar con Planeta, con este libro de Lactar. Es algo muy poderoso. Además que yo sé que tú querías llegar hacia allá. ¿Sí? Ajá. Recuerdo muy bien el día que te conocí, que me contaste que El Paseo era una versión colombiana de la Odisea. Sí. Y yo te miraba y te decía, ¿dónde?
Y luego que me lo explicaste, dije, De hecho, Christopher Nolan va a hacer una versión de la Odisea ahorita, la está haciendo, el entrante, y es una película con el respeto, bueno. sí, y pues, porque, o sea, yo conocía tu trabajo, pero a mí realmente tu trabajo humorístico no me gustaba mucho que digamos, pero conocía a Violeta de Mil Colores, conocía las otras producciones un poco más carnudas, y esas sí me gustaban mucho, ¿sí? La razón por la que yo te recibí el libro para dedicarte por un mes, porque me dijiste un mes antes de la feria, hagamos el contrato como si no estamos fue porque, no fue por tu nombre, no fue porque tú fueras famoso, no fue por nada de eso, sino porque a mí realmente me gustó mucho todo lo que me pasó en este mundo. Has evolucionado mucho a lo que estás haciendo ahora, a lo que digamos con el huracán, a lo que hicimos con palabras que se llevan mal. Pero mi libro favorito tuyo sigue siendo Todos los domingos son el fin del mundo. Y yo sé que ese libro no se ha vendido lo que yo quisiera que se vendiera. Por eso que la gente no lo entiende. Sí, la gente no lo entiende. Es una novela fraccionada, una novela que tienes que verla con cuidado para realmente comprender lo que pasa. Me llama la atención porque pues, me había venido acá y ha sido un libro que ha sido muy cuestionado, muy fragmentado, muy experimental, y la señora dueña de acá, o la encargada del stand, es una señora que debe ser mire, yo leo todos los libros del mundo, me toca leer muchísimos, y no hay libro que me haya gustado más de Todos los domingos son el fin del mundo. Me sorprendió total porque era una persona adulta, porque es un libro escrito para jóvenes, y era una persona adulta y le fascinó. Y lo que te decía, es un libro que la gente no lo ha comprendido bien, ¿sí? Yo no soy un sabio, ni nada parecido, o sea, yo me pongo los pantalones una pierna a la vez, como todo el mundo. Creo que fue un trabajo muy honesto, ¿sí? A diferencia, a medida que ha pasado el tiempo, tú has ido como tratando de encajar dentro de los esquemas de literatura establecidos en el mercado, y eso está bien, eso vende, pero creo que Todos los domingos son el fin del mundo es una obra más honesta y el verdadero reflejo de lo que eres tú. No lo pierdas por vender más libros. No, para nada. No, de hecho, Lactar es como la mezcla de esos, es como la evolución de la narrativa de Todos los domingos son el fin del mundo, porque los domingos son el fin del mundo es una narrativa que es súper capsular, súper corta y es súper fragmentada. Y Lactar tiene una narrativa que es muy al estilo de Instagram, al estilo de TikTok. Cada capítulo tiene un título y cada capítulo es autónomo, pero ayuda a conformar la historia total. O sea, tú te puedes leer un solo capítulo y ya, puedes botar el libro, pero si te lo lees todo, en todos los capítulos, vas a tener la conformación total de la historia. Y en ese sentido es como la mezcla de las dos cosas que pasaban, como en ese mundo comercial que estaba más en palabras que se lleva al mar, y en ese mundo súper experimental que venían en Todos los domingos son el fin del mundo. Y en Lactar yo hago un statement, una presentación de principios, como una mujer adulta de 68 años puede llegar a tener una cabeza más libre y más poderosa y más de avanzada que un joven como sus hijos. Cómo puede tener un pensamiento más contundente frente a temas como el aborto, el homosexualismo, el racismo, el clasismo. Entonces creo que es una combinación de las dos cosas. Pero bueno, vamos a hablar del hueco. Pero yo creo que es fantástico escuchar todo esto, porque es un momento reflexivo, porque así son las redes sociales. Hoy las redes sociales no dejan ni siquiera mencionar ciertos temas y hacen que las nuevas generaciones de verdad sean muy distantes a lo que fue la generación de los años 70, de los años 60, de la libertad, de la sexualidad. Ahora nos estamos encontrando como con nuevos conservadores. A ti que te gusta también la televisión, yo creo que recuerdas mucho Lazos Familiares. Claro. Michael J. Fox tenía un personaje que fue el que puso de moda a todos los republicanos, que era tipo siempre de corbata, contador. Entonces yo creo que eso también se vive, porque como que hay una propuesta, y hay una respuesta y una contrarrespuesta, y eso lo vamos encontrando. Por eso no me sorprende que una mujer mayor sea mucho más abierta que una nueva generación.
Y bueno, ahora te estaban medio regañando, Harold, de que haz esto y haz esto, y eso le pasa a uno cuando uno adora a un autor, cuando uno quiere un cineasta que quiere que haga más cosas que a uno le gustan. Y por eso reitero, creo que es muy importante la rebeldía del creador. Sí, acá hay sillas para que por favor nos acompañen. Una actriz muy querida que ha trabajado muchas veces conmigo del Teatro La Candelaria acá mucho tiempo y también ha hecho muchas películas conmigo. Entonces, por favor, sigue, te sientas también para que nos acompañes y toda la gente que va pasando para que aproveche el tiempo y vea a Harold. Entonces, acá encontramos algo nuevo, algo distinto, porque en el Ojo del Huracán estamos con hechos reales, nos vamos al año 2020, todo lo que sucedió en Santa Catalina, en San Andrés, en medio de lo que era también el COVID. Y aquí, Harold, cuando hablamos de crónica, casi que nos acercamos a un periodista, más allá que un autor. Entonces yo quisiera saber un poco en esa transformación, en ese David Bowie que eres, cómo puedes decir, oiga, voy a escribirles una crónica, la verdad me supera la ficción, hoy es con crónica, no necesito nada más. Pues en El Ojo del Huracán, en El Ojo del Huracán, que es el libro que estamos presentando hoy, se presenta la historia de lo que pasó en el huracán de Providencia, el antes, el durante y el después. Resulta que yo tenía la idea, yo tengo una relación muy profunda con la isla de Providencia, tengo familia de corazón allá y apenas pasó el huracán, ellos me ayudaron a conseguir un permiso para ir allá a documentar lo que sucedía. Yo tenía la idea de escribir una novela sobre una persona que perdía un hijo y lo cogía un huracán y esa pérdida la confrontaba. Entonces quería investigar qué era estar en un huracán. Cuando llegué a hacer la investigación, las personas empezaron a contarme sus historias sin yo decirles nada. Mucha gente me dijo, ¿por qué me lleva una cámara y los filma? Y me parecía súper intrusivo. Y yo de hecho, me daba pena grabarlos de la voz porque me parecía que era como que ellos necesitaban contar. Y eran unos relatos tan fuertes, tan duros, tan fuertes, tan profundos, tan desgarradores, que eran una muestra de lo que somos como sociedad, de lo que somos como país, culturalmente, de nuestras bondades y nuestras mezquindades más profundas. Entonces yo lo que llegué fue todas las noches a llegar a transcribir en mi cuarto destruido del huracán que me dijeron las historias que la gente me contaba. Y yo pues tenía la intención de escribir la historia de la novela, y cuando me di cuenta dije, pues esto es una estupidez, lo que tengo que contar es estas historias que la gente me está contando. Y así nació el libro. Me convertí en cronista por coincidencia. Yo nunca pensé, eran mentiras. Yo había hecho un par de crónicas y había hecho un taller con Salcedo Ramos de crónica, y pues tenía las herramientas. Yo estuve el 11 de septiembre en Nueva York cuando se estrellaron, cuando cayeron las Torres Gemelas, y había escrito una crónica sobre cómo había sido ese día en Nueva York. Entonces dije, pues voy a tirarme a escribir estas crónicas. Sigan, siéntense, están acá para que y aprovechen, por favor. Aprovechen y hablemos de los libros. Y empecé a ver, y entonces lo que hice fue, esto es una oportunidad para crear un documento no solo de histórico de cómo fue este suceso, sino también una radiografía de lo que somos como sociedad. Les voy a contar una historia una de las pequeñas historias, voy a contar 2 o 3. Había una persona que era guajiro, que llegó a Providencia huyendo de la guerra marimbera y estaba escondido hacía 30 años, y en su tradición le habían enseñado que lo más importante en cualquier cosa era siempre llevar su chinchorro y su mochila. Cuando llega el huracán, este señor se le cae la casa. Entonces dice, lo que tengo que hacer es llevarme mi chinchorro y mi mochila, porque supuestamente pues con un chinchorro uno siempre va a tener un lugar donde dormir, y en su mochila siempre va a tener el lugar donde guardar ese lugar donde dormir. A este señor le pasa de todo, se tira por debajo de una casa, se le cae un tanque de agua encima, y siempre lo que trataba era de guardar su chinchorro para que no se le perdiera y tener el chinchorro. Le vuelan cosas, le caen, tiene un perro y el perro pareciera que lo partiera un rayo, los gritos del viento
pasa el huracán a la mañana siguiente, salva su chinchorro, salva su mochila. Cuando mira alrededor no hay un solo árbol donde colgar el chinchorro. El chinchorro no es todo, no es tener tu techo, es tener tu casa. Bueno, el techo no tanto, lo digo más bien como en el contexto bogotano, pero cuando uno está, no sé, en La Guajira, en San Andrés, uno simplemente necesita un palito de verdad y ya con eso puede dormir tranquilo. ¿Cómo será de dura esa naturaleza cuando no está? Bueno, Hay otras historias. esa es la de Peche. Yo quería ir. Peche existe, lo encontré hace 8 días, hace 15 días que estuve en eso, y lo vi, y le di un abrazote gigante. Es un señor que iba allá, no le importó que escribiera su historia. Le dije, saca un libro, me dijo, ah, bueno, chévere. Lo felicito. Ganando plata con su tragedia. No, Jaro, yo quería ir como cronológicamente, pero no, tú tienes otra idea para hablar No, de los cuentos. otra cosa, por ejemplo, que muestra mucho la idiosincrasia política de nuestro país y lo que es el problema burocrático de nuestra nación. Resulta que durante el huracán, el lugar más importante, el único lugar que ayudó a salvar a la gente fue los baños. La gente se refugió en los baños porque es la única construcción que está hecha en concreto para que no se pudra por el agua. Todo lo demás de las casas están hechas en madera. Entonces la gente se refugió en los baños y se les volvió su casa, su hogar, porque los baños después, cuando yo llegué a Providencia, eran baños y baños y baños y baños y baños, y todo lo demás no existía. Y los baños empezaron a no funcionar, se dañaron, y cuando llegaron las naciones de rescate, las misiones de las Naciones Unidas, de la Defensa Civil, bueno, todos los salvaguardas del planeta, no tenían baños, no tenían dónde hacer sus necesidades, todos ellos. Entonces lo primero que trajeron fue unas cosas de baños, de las que hay acá, de baños portátiles, pero no consideraron, y se los dieron a la gente, entonces dormían en el baño y tenían los baños portátiles para hacer sus necesidades. Y les hicieron todas las pilas para los cuerpos de salvación, pero no consideraron qué iban a hacer con los excrementos, cómo los iban a desechar. Entonces empezaron a mirar, y pues hay que sacar los containers de eso, pero no había la logística ni nada, y decidieron que la gente no tenía trabajo, no tenía plata, y dijeron, no, pues lo mejor es darles plata a ellos, se crea una fuente de trabajo para que ellos mismos se les paga para que ellos lo lleven al lugar de depósito para desocupar eso. Pues resulta que era un demente porque le llevaban esos containers en lanchas, volvían todo mierda, las subían a moto, se les caía, se les rompía, terminaban lavados en mierda, y bueno, les iban a dar 600.000 pesos por hacer eso cada mes. Cuando les llegó el primer pago, ellos fueron a mirar y les consignaban en su cuenta y les llegó 6 millones de pesos, y les habían dicho que les iban a pagar 600.000 pesos. Entonces estas personas no entendían qué sucedía y se fueron a donde los encargados y les dijeron, oiga, nos consignaron 6 millones de pesos, esto es lo del año, ¿cómo es? Ah, no, perdón, ustedes quédense con 600.000 y tráiganos 5.400.000 a nosotros de cada uno. Es el reflejo de lo que somos como país. Y así eran historias todo el tiempo del huracán. Hay otras historias bellísimas, por ejemplo, de 2 viejitos muy queridos míos, uno de ellos acaba de morir, que vivían en una casa, una pareja de pañas, de personas que vienen de afuera, llevaban 30 años. ¿Blanca y Frank? Blanca y Frank. Así inicia el libro, Blanca y Frank. Una noche en vela se llama la historia. Qué triste saber que murió, porque Frank acaba de morir, murió hace 3 meses, acaba de morir Frank. Blanca sigue viva, pero está muy triste. Bueno, y lo que le sucedió es que Frank era un descendiente alemán, estricto, kantiano, súper práctico, y ella era una colombiana esotérica, le gustaba el yoga, aprendía velas, aprendía inciensos, y empezó el huracán, y ella decidió prender unas velas, y este señor le decía que esas malditas velas, que no sé qué, que esas velas, y ellas, a escondidas para que no lo fregara,
prendió un velón en una esquina y las iba reemplazando del baño, dentro del baño. La calza se les destruyó, se les cayó, les tocó huir, se les salió el techo. Al día siguiente, y ella miraba cómo sostenía la velita, les tocó huir de la casa. Al día siguiente, cuando pasó el huracán, esta persona se devuelven a la casa, miran que está todo destruido, toda una vida perdida, entran al baño y ven que la vela aún sigue prendida. Es el tipo de historias que uno dice, esto es increíble que pase. O sea, estoy haciendo spoilers, pero lo que estoy contando no importa. Es el 10%, el 1% de lo que van a encontrar en el libro. Es para ayudarte a salir de los spoilers. En el libro, la mayor parte de las historias son unas historias un poco, uno podría hablar un poco de realismo mágico, ¿no? Para nada. Déjame terminar. ¿Sí? Y realismo mágico me refiero a que en medio de una tragedia tan fuerte, de una situación tan dura de atravesar como es un huracán en una isla en medio del mar, o sea, como ser humano atravesar esa situación es muy dura, pero pasan cosas como esa, como que me encierro en el baño para protegerme y salgo y todo se destruyó menos el baño. Sí, es un poco de magia en medio de la realidad, a eso me refiero con el realismo mágico. Y todas las historias que hay en el libro se refieren a esos momentos de como que la naturaleza tiene un poco de compasión con ese ser humano. De todo lo que te contaron, de todo lo que investigaste, de todo el contacto que tuviste, cuéntanos una historia que no haya quedado en el libro. Una historia que no haya quedado en el libro, pues les contaba que cuando yo fui allá no había nada, o sea, y por ejemplo, los cuerpos de rescate les mandaban atún enlatado a esta gente, teniendo ellos pescado. Entonces ellos les llegaban el atún y no sabían qué hacer con el atún, y nos subíamos en las lanchas y decían, venga, vamos a conseguir qué comer, y nos tirábamos literalmente a sacar langostas, y comíamos langostas, sacaba del mar que le estaban mandando latas de atún a ellos. Eso de comer langosta en medio de la tragedia, alimentarse 15 días o 20 días que estuve allá, casi que a punta de langosta, que no me costó un centavo sacarlo del agua, pues es una cosa maravillosa. Y pues obviamente que si uno va hoy en día y eso, pues a los turistas les cobran un ojo de la cara, pero en ese momento la gente fue súper solidaria y pues yo me sentí como parte de ellos. Bueno, y lo otro que también está en el libro y que lo cuentan son los granos, los frijoles, ese tipo de cosas que también se demoran mucho tiempo, que necesitan una olla pitadora teniendo langosta al lado, ¿no? Y eso también demuestra un poco cómo una ciudad como Bogotá pues se mira solo el ombligo y no entiende las dinámicas de lo que puede pasar en otras partes. Ni hablar de lo que costaron después la construcción de las casas y eso que da para una segunda parte. Yo te quería preguntar un poco, siguiendo lo de Néstor, son crónicas, pero cuando uno escucha la voz de Harold y entiende la esencia de lo que pasó allí, uno siente que fueron unos cuentos, que hay ese realismo mágico, pero ¿por qué? Porque son cosas que uno como que le cuesta entender que fueron verdad. Entonces, García Márquez era un gran periodista y tú eres un gran contador de historia, es decir, tú eres como un artista. ¿Cómo fue esa mutación como para decir, oiga, voy a contarlo con un poco más de, comillas, seriedad, porque lo que está aquí es absolutamente cierto? No es Harold trompetero, es la voz como del periodista o del cronista. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que lo más importante fue dejarme sorprender, ¿no? O sea, como decir, marica, esto es verdad, yo tengo que contarlo como me lo están contando. Yo no sé, o sea, era imposible que ellos me estuvieran mintiendo, ¿sí? Que las personas se acercaran a contarme sus historias de manera falsa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo más fidedigno. Y luego, estudiando a García Márquez, me di cuenta que eso era lo que él hacía. Él hacía exactamente lo mismo que yo hice empíricamente, y eso estaba en el nivel de detalle, en el nivel de como que uno esculcar
en la persona y decirle, pero bueno, ¿y de dónde sacaron los fósforos? ¿Y por qué tenía una vela? Y ella empezaba a darme la justificación de todo de la manera más normal, ¿no? También hay cosas muy fantásticas culturales que están ahí, ¿no? O sea, hay un personaje súper mítico que es Mantarraya. Mantarraya es el navío más experto de Providencia y es toda la imagen que tiene todo el universo de cómo él se salvó, pero él nunca cuenta su historia. Entonces, yo conocí a Manta, estuve con Manta, me llevó a sacar langostas y yo le decía, ¿usted qué hizo durante el huracán? Y me dijo, esto no fue nada, un huracán de verdad fue en el 67 y me empezó a contar la historia del 67, pero nunca me contó la historia del huracán de ahorita. Y pues yo dije, bueno, pero ¿por qué no me cuenta? Y me fui a averiguar la historia con los que estaban alrededor y la historia que contaban era que pues, o sea, unas cosas absurdas que supuestamente él tenía una cueva donde guardaba la cocaína de los viajes que hacía a Estados Unidos, entonces que se había refugiado en esa cueva, que él era que él podía resistir 10 horas bajo el agua porque había estado nadando desde chiquito, entonces que había pasado debajo del agua. O sea, las historias más fantásticas del mundo contadas por el universo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, esta imaginación del pueblo contando un hecho que nunca sucedió, pero era lo que los demás me contaban, yo no me inventé nada. Supuestamente va a buscar el ojo al huracán, ¿no? Hay una cosa muy particular que se ve en el libro, ¿no? En el libro se pintan de forma muy vívida la especie humana. Entonces, por una parte están los avivatos que quieren ir a sacar el mayor provecho sin que nosotros estén en medio de una tragedia, como el caso de los políticos de 13,5 millones 400 pero también están las caras solidarias, ¿no? Y esas caras solidarias que vienen de la gente que uno menos esperaría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuéntanos la historia de los blancos. Bueno, pues ahí la solidaridad es un concepto tan relativo. Voy a contar una historia. Resulta que hay una familia, que fue una familia que yo me quedé. Voy a contarles el cuento rápido para no alargar más. Y es que esta familia acogió a otra familia que era foránea en su casa. Y empezaron a pasar los días, y esta familia foránea terminó desplazando a la familia que estaba acogida. Entonces también es como la tergiversación de eso. Pero bueno, con respecto a lo que preguntan esto, resulta que el gobierno se demoró 72 horas en poder sobrevolar la isla. Pero a las 12 horas después del huracán, los primeros que llegaron a la isla fueron los narcotraficantes. Venían desde Centroamérica en lanchas rápidas, afanados. Resulta que los mejores navieros que llevan los cargamentos de cocaína y de narcotráfico que existen en el Caribe colombiano son de Providencia, porque hay muchos arrecifes y ellos conocen perfectamente cómo esquivar los arrecifes. Entonces los mejores navieros existen en Providencia y los narcotraficantes estaban angustiados de perder a sus mejores navieros. Entonces se vinieron ungidos y llegaron a las 12 horas, llegaron con comida, con trago, con whisky, con todo, y armaron unas parrandas tremendísimas cuando llegaron a la isla. O sea, a las 12 horas, porque llegó la gente con las casas destruidas, llegaron estos narcotraficantes asustados y llegaron a emborrachar a todo el mundo. No tenían comida y con las ametralladoras que traían, pescaban, cogían desde el barco a matar pescados del barco porque no encontraban comida. Bueno, no les cuento el final de esta historia porque está acá en el libro, que es maravilloso. Amigo, el ratón del queso se llama ese cuento. Yo quería saber, ¿tuviste algo que ver con el orden de los cuentos, de las crónicas? Digamos, esa historia que arranca con Blanca, con Frank, que es el huracán, esa es la primera. ¿Tiene un porqué? Sí, pues era como esta historia de Blanca, la de la vela, cuenta el antes, cómo fue el proceso de llegar al huracán. Entonces, quiere decir, cómo empiezo contando el previo. Entonces, por eso fue que empecé con esa. Y después, por ejemplo, al final está la de la mierda,
que ya fue las consecuencias de lo que pasó después del huracán. Y pues, por ejemplo, la de Peche está en toda la mitad, porque la del Chinchorro, porque es pues, la crónica más vivencial de que es una persona estar enfrentando el viento y estar enfrentando las olas y todo eso. Pero un autor siempre sueña con tener muchas voces y dar una personalidad, y acá las encontramos porque estaban ahí, son reales. Hablaste de Peche, de la sabiduría de este hombre, así que te voy a preguntar por la historia del árbol y del oso, que son, bueno, ¿para qué me alargo yo si la historia es fantástica? Tratemos de no hacer spoilers, que es difícil también, ¿no? Bueno, no hay spoilers suficientes porque es que realmente son cosas demasiado demenciales. Resulta que hay una pequeña isla al lado de Providencia que se llama Santa Catalina, y en esa isla solo quedó una casa en pie, que era la única casa de concreto que había. Era como la gente más pudiente, y es una casa diseñada para albergar unas 20 personas y terminaron albergadas unas 80 personas después del huracán. Y empezó, bueno, lo primero, estas personas empezaron a tener COVID. Y los aislaron, y hubo una cosa maravillosa en esa isla, y fue que frente a esa casa quedó un oso de peluche colgado en un árbol. Entonces se volvió el símbolo internacional del huracán, como el símbolo de la vida. Entonces allá fue Iván Duque y se tomó una foto con el oso de peluche, mandaron fotos a Reuters, y todo el que llegaba a la isla se iba y tomaba la foto de peluche allá. Y empezó a haber una tensión interna en esa casa brutal, de tal manera que empezó a haber una guerra entre hombres y mujeres. El dueño de la casa se peleó con su esposa, y las mujeres que estaban ahí refugiadas tomaron partido por la esposa, y los hombres, tratando de defenderse, pues también tomaron partido y emberracados, hasta que un día hicieron un sancocho, un rondón de allá, y llegó la guardia a tratar de calmar esta pelea. Y que había entre hombres y mujeres por lo que estaba sucediendo, y ya pues lograron calmar la cosa, armaron ahí la fiesta y qué tal, y todo bien, y ya se iban a ir, los tenían aislados, no los dejaban, les tiraban la comida, les tiraban las cosas para que no les dieran el COVID a los demás. Y cuando se fue la guardia, de pronto dijeron, espere, y volvió la guardia, y dijeron, pero ¿por qué se está volviendo la guardia si nos tienen acá? Se devolvieron a tomarse una foto con el oso. Y esta gente desesperada, enardecida, cogió el árbol, y entre todos cogieron las motosierras y todos se partieron el árbol y armaron un incendio tremendísimo con el árbol y quemaron al oso. Y fue como su reivindicación de la dignidad, como un canto de libertad, ¿no? Es que imaginémonos acá en este auditorio, ¿cuántas personas estamos? ¿Unas 25? Ahora viviendo más de 80 personas en 4 cuartos. No, y pues la descripción de lo que era pues dormir, cómo se le metían en la intimidad a todo el mundo, todas las cosas, cómo comían, cómo estudiaban, todo eso fue lo que se narró acá en esa historia. Hay un robo, lo dejo ahí, entonces, ¿cómo nos vamos a robar si estamos conviviendo juntos? Pues yo creo que por eso uno a veces siente, oiga, ¿de verdad fue así? ¿O hubo algo de crónica? ¿O hubo algo de cuento? ¿O hubo algo de literatura? Yo lo único que hice fue hacer una pequeña variación por respeto, sobre todo, de los nombres de los protagonistas. Eso fue lo único que yo hice. Lo demás, yo lo que hice fue transcribir a mi manera lo que ellos me contaron. Ahora, sé que ya lo dijiste, pero vuelvo y te pregunto, ¿por qué no haber hecho esto en cine también después? O sea, como decir, oiga, ya lo hice, y las imágenes están los personajes. Me gustaría, no lo he podido concretar. Mucha gente me dijo que porque no hice un documental, y eso sí, definitivamente no, porque no quería vulnerar la intimidad de esas personas que me contaron eso de manera tan personal. Me moriría por hacer, por ejemplo, la historia de la vela, eso me parecería fantástica, me parece una historia divina, o la del Chinchorro, otra me parece divina.
la de la familia es como la estrategia de Caracol en Providencia. Y bueno, cada historia realmente es fabulosa. Yo tengo acá la tapa de la olla, acá está Hugo, está Gloria, que hay algo de no creer. Cuéntanos un poquito sobre ese cuento. La tapa de la olla es... tengo ahorita perdido el recuerdo bien, pero es que aparece una culebra en la casa y todos están asustados por la culebra y resulta que dicen, bueno, ya se fue la culebra, y se van y miran en la cocina, levantan la tapa de la olla y la culebra está metida en la tapa dentro de la olla. ¿Cómo llega ahí? ¿No? ¿Qué diablos? ¿Cómo diablos sin meterse dentro de la olla donde cocinaban? Y taparse de nuevo. Y taparse de nuevo, ¿no? ¿Qué te ha alimentado el Caribe para todo lo que has desarrollado después? Porque no creo que solo le queda desarrollado. El Caribe para mí, lo que más me ha alimentado es el hecho de que cuando una persona del interior se va al Caribe, le cambia el alma. ¿Sí? Es impresionante. Y lo que yo he tratado de hacer con mi vida personal, es impregnarme de Caribe en mi vida cotidiana. Y si por ejemplo en Lactar, la última historia que escribí, pasa en Bogotá, es de clase alta, es esto, pero hay un personaje caribe ahí muy presente, que es el amante de esta señora que queda embarazada a los 68 años, y la actitud que toma esta mujer es una actitud muy caribe. Entonces para mí lo que más me ha afectado es el espíritu caribe, que es una cuestión invisible, no es la corronchería, no es esto, sino es el espíritu que es algo indecible, que es lo que enamora de García Márquez, ¿no? Ese espíritu que vuelve, ¿no? Creo que tenemos cerca de 8 minutos más, así que si alguien de pronto en 2 minutos se anima con una pregunta, simplemente levante la mano para que Harold les pueda responder cualquier duda que tengan. Si quieren del libro, algo de cine, lo que quieran, es un gran personaje siempre para entrevistar. 2 minutitos. Vamos de una vez, sí, de una vez la pregunta. Bueno, la pregunta mía es que detrás de todo ese anecdotario tan maravilloso, muy necesario llevarlo al cine, entre otras cosas, como decía aquí el amigo, porque lo que tú transmites son imágenes puras y pues llevarlas a un guión no es muy difícil. Además son testimonios fáciles para una puesta en escena. Pero lo que sí me preocupa a mí es que el señor Duque, la señora Marta Lucía Ramírez y todo ese convito de narcopresidentes y narcoestado estafaron a toda la población de San Andrés, se robaron millones de millones. Cuéntanos cómo fue eso, porque eso tiene un trasfondo político y económico muy importante para la nación. Pues hay ejemplos como los que les comenté de lo que hicieron con la mierda para robarse la plata, pero lo más triste es que en este momento la isla efectivamente fue reconstruida, pero que quedó reconstruida como una maqueta. No quedó reconstruida, utilizaron materiales que no son, las casas que se hicieron no están construidas con las especificaciones de los raiciales que se necesitan. Lo más probable es que si llega a haber otro huracán, se vaya a borrar la isla nuevamente, porque realmente no hubo eso, y pues los costos son exorbitantes. Creo que cada casa tenía un valor de 600 millones de pesos. Los costos de la reconstrucción son costos absurdos. Se supone que la madera que trajeron era madera del Golfo de Urabá, pues supuestamente por grupos al margen de la ley ya que explotaron, y no es madera que esté jugada ni que sea resistente a las condiciones de termitas y de humedad que tiene la isla. Entonces realmente fue una gran pantomima para hacer un gran desfalco económico. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Si alguien más se quiere animar, aprovechemos. Sí, pues a mí sí me gustaría, digamos que ellos son un archipiélago y como tal son bastante unidos. Los alzares son muy unidos entre ellos y se apoyan. Tienen un sentido de la espiritualidad sumamente alto. Pues sí me gustaría tanto conocer si en el libro se trata cómo las personas de San Andrés, porque eso quedó evidenciado, ayudaron a las personas de Providencia. Sí, gran parte de lo que sucedió fue que muchos niños tuvieron que sacarlos para San Andrés,
y los cogieron en hogares sustitutos durante mucho tiempo en San Andrés. O sea, los padres se tuvieron que quedar en Providencia reconstruyendo y esto, y en San Andrés los recibieron. Y las primeras ayudas que recibieron, pues ya formales, fueron de San Andrés. Y pues son hermanos, ¿no? También hay una resilla ahí como normal de vecinos, pero sí hubo mucha solidaridad y de hecho ahorita que estuve en Providencia me contaron pues, que hay mucha gente que se quedó viviendo en San Andrés después de que salieron del huracán de Providencia y armaron su vida. Entonces creo que sí, pues, es una hermandad infinita la que hay entre esos islas. Y yo creo que también para resaltar eso, estamos hablando de una tragedia, algo que ocurrió en medio del COVID, pero no es un libro amarillista ni que se queda en el dolor, es un libro que yo creo que uno está orgulloso de la gente que está ahí. ¿Cómo hiciste como para mantener ese equilibrio o eso simplemente se dio porque así fue? No, la gente de San Andrés y de Providencia realmente es maravillosa. Los pañas, los nativos que llevan mucho tiempo allá, por ejemplo Frank y su compañera, me dijeron, mire, antes de venirnos a Providencia recorrimos todo el Caribe y nos quedamos acá, no por sus paisajes, no por sus playas, sino porque es la mejor gente del Caribe que hemos conocido. Son las mejores personas. Y yo creo que eso es lo que se refleja en las personalidades de lo que sucede acá y en la forma en que asumen esas circunstancias. Pero también hay unos momentos dementes, por ejemplo, cuando empiezan a repartir la comida y la gente lo que quiere es que le den cigarrillos y tragos desde comida, ¿no? Pero creo que es todo muy humano. Entonces tenemos una pregunta más por acá, no sé si te quieres acercar un poquito. Bueno, la pregunta clave, ¿cuánto vale el libro? Y otra cosita, el día que se llega al cine, qué bueno sería que se pusiera en evidencia esa corrupción que hubo durante ese momento. Totalmente, o sea, eso es una pregunta, me preguntan acá, Néstor, ¿cuánto vale el libro? 50.000 pesos. Perdón, solamente 50.000 pesos, firmado por el autor, pero no estamos cobrando la firma hoy. ¿Y no tiene descuento? Ya está con descuento. Ah, bueno. Perdón, ya está con descuento porque es precio de feria, o sea, hay que tener, además, literal, está calientico, acabadito de salir. Entonces, sin cobrar la firma son 50. Después, no me pregunten porque no voy a tener después. Aprovechenlo hoy, que tenemos este maravilloso personaje aquí, entonces todo está hecho a la medida. Están los otros libros también, si se antojan de alguno, pero lo importante es que, además de la corrupción, creo que es una contraposición de una radiografía del país, ¿no? Es un retrato de lo que somos como colombianos, en muchas aristas, no solo en la corrupción, sino también en la compasión, en la caridad, en la solidaridad, en la envidia, porque una de las cosas que lamentablemente más nos caracteriza es la envidia y como la mala leche que hay como sociedad y como cultura. Es un libro fácil de leer, yo ya le he dado 2 lecturas. ¿Ese comentario te parece que es molesto para un autor? ¿Que su libro sea fácil de leer? No, de hecho le estaba comentando ahorita acá a ella que me acaba de comprar el Lactar y estábamos hablando de eso. Mi gran esfuerzo es crear una literatura que sea totalmente digerible, que sea súper contemporánea con nuestros tiempos, que tenga el ritmo de TikTok y de Instagram con un gran valor literario. Y ese ha sido mi gran esfuerzo. Y acá en las crónicas creo que ahí se busca ese objetivo y creo que se logra muy bien, afortunadamente. Eso lo digo todo, primero en eso. Voy a hacer una interrupción. Entonces, para hoy, solo por hoy, ustedes están aquí. Entonces, vamos a tener como los 4 libros. Los 4 libros en 130.000 pesos. Buenísimo. Escucharon todos 130.000, los 4 libros de Jaro Trompetero. Menos Lactar, no, Lactar es de planeta, entonces. 140.000 libros. Sí. Entonces, no, aquí no le vamos a sacar la leche se la sacan allá en planeta. En el ejército. Señor. En el ejército. Nosotros, la oferta que tenemos de Jaro, además,
el curso tuyo. Los firmamos todos. No solamente Yo feliz de firmar los libros. no y de solamente publicar lo firmamos los todos, sino que nos damos el lujo, el honor y el orgullo de haber sido los primeros que tuvimos a Harold Profetero como escritor. Entonces, en actitud de agradecimiento con Harold y con ustedes que nos están acompañando, este es el cobro maravilloso. Los 4 libros por 130. Quien da más, todos los que quieran. De uno en uno, por favor. La pregunta de No, que si ya le contestaste que si era fácil o no, si era fácil la literatura, que te gustaba que te dijeran que el libro era fácil de leer. A mí me encanta cuando la gente se acerca a leer mis libros y me dicen que son increíbles. Además que, pues, como voy en contra de las normas de la literatura convencional, trato de contar, no de escribir. Yo trato de contar, o sea, yo cuento. A mí me encanta que el lector se vuelva autor conmigo, que él sea el que describe, que en su cabeza se armen los colores, se armen las formas, se armen de la ropa de la gente, y yo le pongo las imágenes para que ellos las pinten. Es mi objetivo. Bueno, acá podemos vivir 3 horas más hablando con Harold, pero lo vamos a aprovechar para firmar libros y también les pido a ustedes que le den un aplauso a nuestro invitado de hoy, Harold Profetero. Muy amable, gracias. No sé, Néstor, si quieres una foto con las personas aquí, que yo les puedo... Vamos a hacerlo. Con nuestro maravilloso público. Entonces, manos arriba y con el selfie. Hay que ser un libro. No,